voy a presentar nuestros 3 panelistas y luego les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos. Nuestro primer panelista es Andrés Arauz, es exdirector del Banco Central de Ecuador. Tenemos también a Yolanda Fresnillo, viene de la Red Europea de Deuda y Desarrollo, EURODAD. Y también tenemos a Jaime Atienza, de Oxfam. Me gustaría darle la palabra a Andrés Arauz. Quisiera pedirte, Andrés, que nos puedas introducir al tema de qué son los derechos especiales de giro, cómo funcionan, realmente son solo para balanza de pagos, también pues se puede utilizar para el presupuesto, cómo es esta relación entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, cómo ha sido la experiencia en Ecuador el 2009, cuando ya se vio esta emisión de derechos especiales de giro para distribuir a los países para que puedan afrontar la crisis financiera. Quizás para comenzar, afrontando directamente la pregunta del conversatorio, dinero sin deuda, efectivamente los derechos especiales de giro, quizás muchos de ustedes ya los conocen, quienes están participando en este conversatorio, pero para los que no lo conocen, es una unidad monetaria creada en el seno del FMI en el año 1969. El origen de los derechos especiales de giro fue una propuesta de Raúl Prebisch, latinoamericano, estructuralista, en el año 1964, en el marco de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Y luego la UNCTAD le pasó, digamos, esa pelotita al FMI para que ella lo continúe desarrollando conceptual, contable y monetariamente. Y finalmente nació en el 69, cuando había mucha tensión alrededor de la reforma del sistema monetario internacional. En el 69 fue distribuido a una serie de países. En ese momento había una gran disputa porque solo se quería crear el derecho especial de giro para 10 economías del planeta, pero más bien se logró que sea una distribución universal para todos los miembros del FMI, y la emisión de derechos especiales de giro funciona de la siguiente manera, ¿no? En el departamento del FMI, en la institución FMI hay un departamento específico que se denomina el Departamento de los DEG, de los Derechos Especiales de Giro. Este departamento es el emisor de los derechos especiales de giro. Este departamento viene a ser casi como un banco central mundial que puede crear dinero de la nada, ¿ya? Este banco central mundial, el departamento del FMI, crea los derechos especiales de giro y los asigna a cada uno de los países. ¿Cómo funciona la asignación? En función de la estructura de poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para poder crear estos derechos especiales de giro, hacen una especie de artimaña contable en donde los derechos especiales de giro se crean como un pasivo del departamento del FMI, que es distinto a la hoja de balance propia del FMI, y en el activo de ese departamento de los DEG se registran promesas futuras de pagar en moneda local al departamento de DEG de cada uno de los países. Pero ni siquiera se registra el aporte monetario, sino una promesa futura, además con plazo indefinido, de que alguna vez le van a dar moneda local de cada uno de los países al departamento de los DEG. Entonces, ¿en qué se resume esto? Que es básicamente una, digamos, simplemente convención de carácter contable que permite justificar la creación de dinero de la nada, ¿no? Entonces se crea el dinero de ex nihilo y se distribuye a los países. En 1969 se creó una cantidad que para la época era el equivalente al 6% de las reservas internacionales vigentes en ese momento. Y luego hubo sucesivas emisiones en el 70, 71, 72, 73, 74 y algunas otras más en los años 80, pero de ahí se dejó de emitir DEX hasta el año 2009, ¿ya? En el año 2009, además, habían muchos más países nuevos que no existían todavía en los 70s, por lo tanto se hizo una especie de reponderación de la distribución
y se pasó a distribuir esta cantidad de dinero justamente a propósito de la coyuntura de la crisis financiera internacional. En el 2009, los principales proponentes de los derechos especiales de giro para que sean emitidos fueron los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No sé si muchos de ustedes recuerden, pero en esa época presidía la Asamblea General de las Naciones Unidas el padre Miguel de Escoto de Nicaragua, y él convino y creó la Comisión de Alto Nivel para la Crisis Financiera Internacional, que la presidió en su momento Joseph Stiglitz, y estuvieron ahí algunos compañeros de la región, notablemente de nuestra región, José Antonio Campo, por ejemplo, también estuvo Pedro Páez, había gente de Brasil y de otros países, pero esa comisión le propone a la Asamblea General que se disponga, digamos, que exista una emisión de derechos especiales de giro, y la Asamblea General hizo suya la propuesta, que luego fue reivindicada por el G20 en abril del 2009, y se instrumenta finalmente en la Junta Directiva o en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional en el verano del 2009, y en agosto del 2009 finalmente se emiten estos derechos especiales de giro. ¿Cuánto se emitió en esa época? Pues 187.000 millones de derechos especiales de giro, que en esa época era el equivalente más o menos a 250.000 millones de dólares. Por la distribución, la estructura de votación del FMI, más o menos 2/3 de esa cantidad fueron a los países más ricos del mundo, que además no los hubieran necesitado. Pero evidentemente hubiera sido muy difícil, así como es hasta ahora, cambiar totalmente la estructura de gobernanza, la estructura de votación en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? Cuando se distribuyeron esos recursos, por ejemplo, a mi país, el Ecuador, yo estaba en el Banco Central justamente en el año 2009, nos llega ese dinero, esos derechos especiales de giro, y ahí, ¿qué hace cada país con ese dinero, ¿no? En primer lugar, le llega al Banco Central. El Banco Central con ese dinero puede dejarlo simplemente ahí, como de hecho lo decidieron la mayoría de los países del mundo. Lo dejaron, por decirlo, parqueado ese dinero ahí simplemente para aumentar el tamaño de sus reservas internacionales. En el caso del Ecuador fueron el equivalente a 400 millones de dólares. Y nosotros, en cambio, lo que hicimos fue, primero, canjearlos por dinero, digamos, divisa internacional, en este caso dólares estadounidenses. ¿Cómo opera eso? Uno se comunica con el departamento de los DEF del FMI y les dice, mira, quiero canjear los derechos especiales de giro por dólares o euros o libras o lo que fuese. El derecho especial de giro es convertible a 5 monedas, que son el dólar, la libra, el euro, el yen japonés y el yuan o renminbi chino. Y el departamento de los DEC se contacta con los otros países, principalmente los países que son excedentarios en divisas. En la historia han sido Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, pero también China, y les dice, bueno, miren, ahí hay alguien que esté interesado en vender sus DEX, alguno de ustedes quiere comprar, y un país, generalmente en nuestro caso fue Reino Unido, dice, sí, yo estoy dispuesto a comprarlos, y compra los DEX a cambio de divisa internacional. Luego de eso, si es que algún país no quiere comprar derechos especiales de giro, el estatuto del FMI le permite al FMI disponer a cualquier país del mundo a ser el comprador de los DEC. El único requisito es que ese país sea excedentario en divisas o emisor de divisas de la canasta de los DEC. Entonces, ahí, digamos, hay una ventaja, porque incluso si no funciona mediante acuerdo voluntario bilateral, el FMI tiene la capacidad de disponer, de obligar, de forzar a un país a que compre derechos especiales de giro, y de hecho el FMI lo hace directamente a través de las cuentas que administra el departamento de los DEC del Fondo Monetario Internacional.
En la historia, hasta ahora no ha sido necesario impulsar una compra obligatoria. Todas las compras y ventas de DEX desde los 70 a la fecha han sido de carácter voluntario. ¿Por qué? Porque hay un pequeño incentivo que tienen los países compradores de DEX, y es que reciben una pequeña fee, una pequeña comisión o tasa de interés cada año, equivalente a el 0,05% anual por tener un excedente de DEX, que lo pagan los países que vendieron esos DEX, que es justamente el 0,05%, ¿no? Entonces ahora paso a mostrarles los datos de que cómo impactaría esto en las economías regionales. Vamos a ver rápidamente esto, ¿no? Entonces, bueno, la campaña es 3 trillion SDR now en inglés, digamos, si es que quieren apoyarla, pero esto es más o menos lo que va a pasar en la región. Si se emiten los 3 billones de DEC, que en inglés es 3 trillion por las convenciones numéricas, para América Latina de esa cantidad, como ya expliqué, le tocarían más o menos 313 mil millones de dólares, al Caribe 13 mil millones de dólares, y nada más un asterisco ahí, recordar que lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pero en esta ocasión Cuba no es miembro del FMI, por lo tanto Cuba no recibiría ningún recurso. Pero simplemente para tener comparativo, en la región, América Latina y el Caribe ahorita tienen aproximadamente, sumado todos, 800 mil millones de dólares en reservas. Así que si entran estos 326 mil a la región, estamos hablando de casi un 40% del tamaño de las reservas que van a ingresar. Y ahí solo puse para referencia algunas de las reservas internacionales que tienen ahorita los países de la región. Obviamente Brasil y México, las más grandes, que además tienen una línea swap con la Reserva Federal. ¿Cómo sería esto en la región? Ahí ustedes pueden ver la distribución en los países del Caribe, que además son ahorita, creo yo, sinceramente, los más perjudicados con la crisis porque son altamente dependientes del turismo que ya no existe, y en remesas que llegan fundamentalmente a Estados Unidos, y esto sería un alivio financiero muy importante. Vean el caso de Trinidad y Tobago, 4 mil millones de dólares para el tamaño de su economía. En el caso de Jamaica casi se duplican las reservas internacionales de ese país, etcétera. Y si pasamos a ver los países de América Latina, yo resalto primero 2, Brasil y México, que ya tienen una línea swap, así que estos derechos especiales de giro es probable que ni siquiera los usen cuando les llegue ese dinero. Pero miren, por ejemplo, para Argentina estaría recibiendo casi 30 mil millones de dólares, 27 mil millones de dólares, con lo que estaría casi duplicando sus reservas internacionales en un momento tan duro. En el caso de Venezuela se quintuplicarían sus reservas internacionales. En el caso de Ecuador y El Salvador se duplicarían sus reservas internacionales. Y bueno, para muchos países también significa un impacto muy importante que les permiten sostener sus economías domésticas y financiar importaciones. En el caso del Ecuador, usamos ese dinero para transferirlo directamente al Ministerio de Finanzas porque se consideró un ingreso extraordinario en el balance del Banco Central, y ese incremento en el patrimonio, como el Banco Central en últimas pertenece al Estado, por ende al Ministerio de Finanzas, se hizo una transferencia patrimonial. Esta es la figura que se podría utilizar en la mayoría de países del mundo para transferir esta nueva liquidez que llega hacia los presupuestos de los países. Aquí ustedes pueden ver la tasa de interés, no es 5%, es una centésima de 5%, es decir, 5 centésimas de por ciento que se paga en tasa de interés, y la deuda, el capital, no se debe repagar nunca, al menos que un país salga del FMI. Y simplemente para recordarles que esta decisión en el Fondo Monetario se la toma con 85% de los votos, y eso implica que Estados Unidos tiene el poder de veto, ya que Estados Unidos tiene el 17% de los votos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la legislación estadounidense
se establece que para que el representante de Estados Unidos en la Junta de Gobernadores del FMI vote a favor de derechos especiales de giro, debe pasar por un proceso legislativo previo. Y por lo tanto, ahorita ya hay una propuesta de ley en el seno del Congreso de los Estados Unidos, en donde, como ustedes pueden ver en el párrafo final, a la parte baja de la pantalla, se propone emitir al menos 3 millones de derechos especiales de giro, lo que serían 3 trillion en inglés, ¿no? Además, se propone condonar la deuda a las multilaterales y que los condicionamientos de estas multilaterales jamás impidan aumentar el aumento en gasto en salud, por ejemplo, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver toda la lista de coauspiciantes del proyecto de ley. Por lo pronto, todos son del Partido Demócrata, son 24 ya, 23 más el proponente original, Jesús García de Illinois. Y de lo que sabemos, esto está en proceso de negociación ya en el Congreso de Estados Unidos para que dentro de alguno de los paquetes de ayuda que está aprobando el Congreso estadounidense, pues incluya esta autorización de voto, que tampoco le cuesta dinero al fisco estadounidense, sino que es una especie de autorización de política monetaria para que la emita el Departamento de ODEC del Fondo Monetario Internacional. Ahí dejo de, o sea, ya dejé de compartir la pantalla, creo, y les agradezco mucho. Y Yolanda, hemos escuchado ya los aspectos iniciales y conceptuales y cómo funcionan los DECs y cuál es su estado en aprobación en Estados Unidos. Pero Eurodad tiene un análisis muy interesante sobre la situación de los países en desarrollo en general, y se están dando una serie de iniciativas de financiamiento. De hecho, varios países de América Latina ya están accediendo a los fondos rápidos, de acceso rápido del Fondo Monetario, y hay otras iniciativas también al respecto. ¿Cómo evalúa esto? ¿Cómo evalúan ustedes esto? ¿Sigue siendo una solución tradicional? ¿Sigue siendo lo mismo de siempre? En vez de ayudar, ¿va a profundizar o no las desigualdades? ¿Qué medidas creen ustedes que se podrían tomar para abarcar a todos los países en desarrollo? Y en nuestro caso particular, el interés es por los países de ingreso medio. También consultarte si tienen alguna información sobre cuál es la reacción de los países desde Europa respecto a la emisión de derechos especiales de giro. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, por contar con nosotras desde Eurodad, pero también conmigo. La verdad es que me hace mucha ilusión porque he visto ahí muchos nombres, muchas caras conocidas, porque hace ya unos añitos que nos vamos encontrando en estos caminos de la lucha contra la deuda, ¿no? No sé hasta qué punto están todas familiarizadas con todas las decisiones que se tomaron en relación al alivio de la deuda, pero voy a partir de ahí de forma muy rápida, y si hace falta después pues podemos profundizar un poco más, y luego me voy al detalle de esa financiación de emergencia que se está dando desde diferentes espacios, ¿no? Lo digo porque, claro, las decisiones quizás más llamativas, ¿no? En el último reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial y la reunión de los ministros de finanzas del G20 fue esa decisión de la suspensión de deuda, eso que ahora ya tiene siglas en inglés. Los anglófonos tienen esa necesidad de ponerlo todo en siglas, el DSSI, ¿no? Del Debt Suspension Initiative, Debt Service Suspension Initiative, perdón, que fue esa decisión del G20 de suspender el pago de la deuda bilateral de hasta 73 países entre mayo y diciembre de este año. Es una decisión que el análisis, yo creo que mayoritario, es que es un buen primer paso porque puede aliviar la situación de diferentes países, pero que básicamente lo que hace es posponer el problema. Es decir, nos dicen este año no paguen esa deuda bilateral. Se calcula que son pueden llegar a ser unos 20.000 millones de dólares para los países más empobrecidos, excluye a los países de renta media, y en cualquier caso, después del año de gracia, que sería 2021, en 2022 esos recursos hay que pagarlos, y si han perdido valor, hay que revalorizar
ese pago. Por lo tanto, estamos, digamos, posponiendo el problema en una situación en que la crisis de deuda en la mayoría de esos países es muy importante, ¿no? La UNCTAD publicaba hace poco un informe en que valoraba que la cantidad de deuda que habría que cancelar estaba alrededor del trillón, digamos, del billón europeo de dólares, ¿no? La decisión del FMI tampoco aplica ni al Banco Mundial, ni a bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, ni a acreedores privados, como seguramente sabéis, ¿no? Y esa decisión fue acompañada por una decisión mucho más restringida del Fondo Monetario Internacional de acordarle el alivio de la deuda a 25 países. Son unos 229 millones de dólares a través de este fondo, digamos, que se nutre de aportaciones de donantes, y una de las preocupaciones ahí es si eso va a significar el desvío de ayuda oficial al desarrollo de diferentes países donantes. El del FMI es un paso, digamos, simbólico previo al del G20 y seguramente para poner presión precisamente sobre la decisión del G20. La gran cantidad de deuda que hay en los países del sur, tanto en los países más empobrecidos, en esos 73 países elegibles para esta iniciativa del G20, como en los países de renta media, es precisamente la deuda con los acreedores privados, que es la que más ha subido en la última década o en las últimas 2 décadas y digamos, es donde tenemos una de las problemáticas más importantes porque no existe ningún mecanismo establecido multilateral donde se pueda tratar de forma sistemática con unas normas conocidas esos procesos de reestructuración de deuda, ¿no? Es decir, que por un lado, ¿qué financiación hay disponible? Pues esa financiación en forma de alivio de deuda estaría disponible de forma muy reducida solo para algunos países y digamos que de forma muy puntual sin profundizar en los stocks de deuda, ¿no? Adicionalmente, el FMI ha acordado una serie de financiación adicional. En las reuniones de primavera anunciaron casi de forma alegre, me sorprendía bastante el tono, ¿no?, de que más de 100 países ya habían acudido al Fondo Monetario Internacional en busca de financiación, de emergencia, digamos, de apoyo de emergencia. Se incrementó la capacidad de préstamo del FMI en $1 billón y se estableció una línea de crédito de corto plazo para diferentes países, ¿no? A fecha de ayer, el FMI había aprobado asistencia financiera, lo tengo apuntado en inglés y a veces es difícil esa traducción inmediata, ¿no? Pero esa asistencia financiera de emergencia bajo 2 instrumentos, el Rapid Credit Facility y el Rapid Financing Instrument, a 53 países. De estos 53 países, 11 son países de América Latina y el Caribe, por un total de 3.500 millones de dólares. A esos hay que sumar los 10.000 millones a Colombia en línea de crédito, que se aprobaron ahora, creo que el 1 de mayo, ¿no? La mayoría de estos fondos se presentan como con baja condicionalidad o prácticamente sin condicionalidad. El problema que vemos ahí es que esa condicionalidad de alguna manera se pospone también, ¿no? De hecho, os quería enseñar también el caso, por ejemplo, de El Salvador, que es uno de esos países que ha recibido esta financiación y que si vas al documento, digamos, el report, el informe del staff respecto a la línea aprobada para El Salvador, pues ya encontramos ese lenguaje típico del Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, ahora está bien, ¿no?, este apoyo de emergencia, pero a partir de 2021 vamos a hacer un ajuste fiscal gradual del 3% en 3 años. Este ajuste fiscal va a ser a través, podría ser, ¿no?, son las recomendaciones del staff, que no son condiciones, pues son recomendaciones, ya sabemos cómo van esas cosas, ¿no?, a través de incrementar los impuestos al petróleo y al diésel, reduciendo
subvenciones, incrementando tasas de consumo como el IVA y dice explícitamente disminuyendo el gasto corriente, como por ejemplo el gasto en salarios públicos, ¿no? Va más detalle, pero ya vemos, digamos, que vale, esta línea es sin condicionalidades, pero esas condicionalidades van a poder venir y de hecho ya lo decimos ahora, cuando a partir de 2021 tengamos que probablemente renegociar esa deuda y hacer un rollover, digamos, con más financiación, ¿no? Aparte de los fondos del FMI, que si les interesa el detalle, el FMI lo tiene muy detallado, tiene una página específica con el detalle país por país, región por región. La gente de SOAS ha establecido el IMF Monitor, donde también van analizando esas diferentes operaciones, digamos, de alivio y de apoyo en esta emergencia. Están también los recursos de los bancos multilaterales. Nosotros hemos básicamente seguido, sobre todo la compañera María José Romero, a la que seguramente conocéis, hemos seguido sobre todo las actuaciones del Banco Mundial. Se aprobó un incremento de los fondos también del Banco Mundial, 160.000 millones para los próximos 15 meses. Una parte importante de esa cantidad es reprogramación de préstamos y de financiación que ya estaba prevista, y más de la mitad de esa respuesta va a través del IFC, de la Corporación Financiera Internacional, a través de financiación de instituciones financieras, ¿no? Es decir, al sector privado y a través de instituciones financieras. Hay que estar muy alerta por las cuestiones de falta de transparencia, de apoyo a ciertos sectores, pero no a otros, de la Corporación Financiera Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera pata de, digamos, financiación que quería comentar son los flujos, digamos, de ayuda oficial al desarrollo. Las previsiones son que esos flujos probablemente disminuyan, es decir, que los países tiendan o bien a reducir el porcentaje del PIB que dedican a los países donantes a ayuda oficial al desarrollo, o bien que mantengan esos porcentajes, siendo, digamos, manteniendo compromiso, pero como se prevén reducciones del PIB en el próximo año, eso quiere decir una disminución de flujos de ayuda oficial al desarrollo. Y también tener ahí un poco el ojo puesto en si esa ayuda oficial al desarrollo va a ir, se va a desviar, por ejemplo, contabilizando como AOD las cancelaciones bilaterales de deuda que se puedan hacer a los países más empobrecidos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer, ¿no? Como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer, sobre todo para poner la cuestión de los derechos especiales de giro, que no lo he dicho explícitamente, pero estas medidas que se están poniendo encima de la mesa son absolutamente insuficientes ante la dimensión de la catástrofe que tenemos delante, y por lo tanto los derechos especiales de giro pues serían una buena propuesta. Preguntabas también, Patricia, ¿no?, sobre la posición de los países europeos. No sé si Jaime sabe más sobre la posición del Estado español. Yo creo que no han entrado mucho en ese debate, pero sí que tanto Merkel como Macron en Alemania y en Francia se han expresado, digamos, de forma favorable a esos derechos especiales de giro. Que se hayan expresado de forma favorable no quiere decir necesariamente que vayan a lucharlo en el marco del Fondo Monetario Internacional si Estados Unidos no va a estar de acuerdo, porque Estados Unidos tiene la capacidad de bloqueo, a ver cómo evoluciona esa iniciativa que nos comentaba Andrés, pero si se establece el bloqueo de Estados Unidos de forma efectiva, no creo que ni Alemania ni Francia vayan a luchar esa cuestión, ¿no? O quizás sí. No sé. ¿Qué podemos hacer entonces desde la sociedad civil? Yo creo que hay dos cuestiones básicas que son necesarias, digamos, para poder tener cierta influencia. Una es reforzar el movimiento, reforzar la coordinación internacional, espacios como este, ¿no?, en los que nos encontramos gente de diferentes países y diferentes redes, incluso, son imprescindibles, y visibilizar más la voz del sur. Yo creo que en los espacios
tanto de sociedad civil como de advocacy, de incidencia. Hay mucha presencia de organizaciones europeas, norteamericanas, también hay de organizaciones como Latindad en esos espacios, pero creo que es importante en estos momentos visibilizar mucho más esa voz de la sociedad civil de los países del sur, y no solo de la sociedad civil, sino de los gobiernos, es decir, poder tener más gobiernos del sur global apostando públicamente, como han hecho algunos países africanos, como decía antes Patricia, por esa emisión de derechos especiales de giro, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo de incidencia sobre nuestros propios gobiernos, yo creo que especialmente en América Latina, para que esa voz no sea solo la de la sociedad civil, no sea solo la de unos cuantos académicos, sino que sea sobre todo también la de los gobiernos en los países del sur. Y para acabar, a hablar un poco de calendario, yo creo que tenemos ahora algunos retos como sociedad civil, como es el caso de Argentina, pero también otros casos de países que probablemente van a afrontar dificultades y defaults en los próximos meses. Ecuador está ahí, Andrés nos puede explicar un poco más, pero Zambia, Mozambique. Ayer salía un informe, ayer o antes de ayer salía un informe de Fitch, de la agencia de rating Fitch, que auguraban, digamos, que este año sería histórico, sin precedentes, respecto al número de países que entrarían en default, en suspensión de pagos. Aparte de Argentina y Ecuador, enumeraba al Líbano, a Mozambique, República del Congo, Surinam, Zambia. Un artículo de hoy del Financial Times habla también de países, aparte de estos, digamos, como Maldivas, como Ruanda. Es decir, que el número de países que pueden afrontar esa situación de default es importante, y actuar conjuntamente visibilizando la, digamos, unidad de la sociedad civil en solidaridad a estos países y reclamando soluciones sistémicas, profundas, de largo plazo a la cuestión de la deuda, es decir, no solo quedarnos en los derechos especiales de giro, sino decir, bueno, lo que necesitamos aquí son soluciones más a largo plazo, de financiación, de cuestiones fiscales, pero también de resolución del problema de la deuda a largo plazo, ¿no? Tenemos un momento clave este verano, digamos, europeo, ¿no? Junio-julio, con las reuniones del G20 y del G7, y necesitamos aprovechar esta ocasión seguramente para articularnos más, porque cuando llegue septiembre-octubre con las reuniones de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, los encuentros anuales del Banco Mundial y el FMI, entonces tenemos que tener el trabajo hecho. Es decir, la incidencia hay que hacerla ahora para que en septiembre-octubre, cuando probablemente se puedan tomar decisiones, esa incidencia y esa estructuración esté hecha. Lo dejo aquí y si luego hay más preguntas, pues lo abordamos. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Me gustaría ahora invitar al panelista Jaime Atienza. Para quienes no estuvieron en la primera parte, Jaime Atienza es el responsable global en el tema de deuda en Oxfam. Muchas gracias, Jaime. A Jaime le habíamos pedido que nos pueda presentar un análisis desde los diferentes espacios y analistas que se han ido presentando recientemente para realizar una emisión de derechos especiales de giro. Y Oxfam también ha planteado su propuesta al respecto. Entonces, ¿cómo evalúas, Jaime, el desarrollo de estas opciones que vienen desde diferentes voces de la academia, sociedad civil, IFIS, UNCTAD, y en el marco también de la propuesta de Oxfam, ¿cuál es el criterio que debería tener esta emisión? Es decir, hay muchas voces que dicen que una emisión puede favorecer más a los países desarrollados por la cuota que tienen y menos a los demás países. Entonces, ¿cómo debería ser idealmente el enfoque para la emisión? También Jaime con Oxfam ha sido un importante aliado para los movimientos de la deuda en una relación y una conversación que se tiene con instituciones financieras internacionales. Entonces, en todo ese ámbito y marco, Jaime, ¿cómo evalúas el rol del Fondo Monetario en esta emisión de DEX? Podrían haber muchas voces en contra, y hay muchas en nuestra región sobre que no es una opción favorable o no es una buena opción porque es del Fondo Monetario. Entonces, y con toda la imagen que tiene el Fondo Monetario en nuestros países. Entonces, también pedirte una apreciación en ese sentido. Si puedes hacer una valoración de, bueno, general,
¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta iniciativa? O es una iniciativa ganar-ganar, o viceversa también. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos los amigos y las amigas de Latindad y a muchos de los amigos y amigas que conozco aquí en la llamada, que según veo los nombres y algunas de las caras que vi, me da mucha alegría poder estar con vosotras y con vosotros. Voy a tratar de contestar tus preguntas, Patricia. Lo primero es señalar que nosotros consideramos que la emisión de derechos especiales de giro es una de las opciones más fáciles e inmediatas para conseguir recursos adicionales para todos los países en esta crisis. Una de las cuestiones que nos está tocando ver a todas las personas que estamos analizando la situación es que nadie sabemos cuánto de profunda es la crisis. Tenemos toda una serie de escenarios especulativos sobre cuánto de onda va a ser la caída y cuánto de tarde va a empezar la recuperación y cómo va a ser esa recuperación o si va a llegar a producirse. Entonces, es un escenario realmente inédito de incertidumbre. Entonces, en esta incertidumbre hacen falta nuevos recursos y los nuevos recursos hay dos vías muy rápidas por las que pueden llegar. Una primera vía es el alivio de la deuda y, como tú nos señalabas, Patricia, por lo menos en las primeras filas no están los países de América Latina o los países de renta media, aunque nosotros confiamos y vamos a trabajar para que también se incorporen medidas de alivio de deuda en países de la región y en países de renta media, porque nos parece que va a ser inevitable y que está lleno de sentido. Pero eso no va a ocurrir en el primer momento y, desde luego, la apuesta por una emisión de derechos especiales de giro nos parece fundamental. ¿Cómo tendría que ser esa emisión? Bueno, desde nuestro punto de vista, cuanto mayor sea el tamaño de la emisión, tendrá un efecto más favorable. Por decirlo usando términos muy simples, la propuesta que Andrés nos estaba presentando y la propuesta de ley que también ha ido a la Cámara de Representantes en Estados Unidos de esos 3 trillones de dólares, pues es una propuesta que han avalado muchas voces expertas. Desde Oxfam estábamos inicialmente proponiendo algo más modesto, pero nos parece que cuanto mayor sea, tanto mejor, o sea que ese no es un elemento de discusión. Sí somos conscientes que la emisión que estuvo efectivamente discutiéndose, o sea, de lo que estuvieron hablando los países cuando discutieron este punto, era de una emisión no de 3 trillones, sino de 500 billones. Y hay una razón que explica que se esté hablando de una cifra que quede tan por debajo de las que se están planteando como más ambiciosas, y es que a pesar de que el gran bloqueador de esta iniciativa es el gobierno de los Estados Unidos, todavía no el Congreso, aunque es muy difícil conseguir una acción del Congreso. Y de hecho la ley que nos estaba planteando, que nos ha presentado Andrés, está presentada por congresistas demócratas, es decir, que no tiene un aval de los dos partidos, que suele ser la llave para poder tener posibilidades de victoria, o no la tiene por el momento. Oxfam de Estados Unidos, Oxfam América, está apoyando esa legislación, pero sabemos que hay un límite por debajo del cual, esa aprobación no es necesaria. Por debajo de 649 billones de dólares, el Tesoro americano puede dar una instrucción directa al director ejecutivo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario y llevar adelante la operación sin necesidad de aprobación por el Congreso. Entonces, por eso creemos que la discusión se está haciendo realmente sobre una cifra que es 6 veces inferior a la que nos ha planteado Andrés, y nuestro trabajo desde las organizaciones es tratar de que sea lo mayor posible. ¿Qué condicionantes o qué características, más allá de lo que ya nos presentó con un detalle y una calidad exquisita Andrés, querríamos nosotros ver? Bueno, creemos que además de este mecanismo, del mecanismo natural de los derechos especiales de giro, que los asigna automáticamente en función del poder de voto, existen mecanismos internos por los cuales los países que son excedentarios, es decir, que tienen reservas abundantes y que no están utilizando los derechos especiales de giro, pueden ceder la utilización de esos derechos especiales de giro a otros países. Y nosotros estaríamos planteando que haya una cesión de esos
podríamos decir, de esa moneda que no está siendo utilizada para los países que tienen una situación de mayor necesidad de financiación. Otro elemento que nos parece fundamental en esta cuestión de los derechos especiales de giro es la cuestión de que no tiene una condicionalidad. Es cierto lo que ya se ha señalado, que hay una condicionalidad que puede llegar como más adelante o está asociada intrínsecamente a otras operaciones, pero lo cierto es que este es un dinero al que los países tienen derecho de manera directa, siempre que no tengan una situación especialmente problemática. Y un último aspecto que nos parece fundamental, y creo que este es especialmente importante para el advocacy, para la incidencia a nivel nacional, es la exigencia de transparencia en esa asignación y también la exigencia de transparencia y la apertura a la visibilidad de cómo se emplean esos recursos, de forma que los medios de comunicación, la prensa, investigadores y la sociedad civil pueda tener una capacidad para observar y capacidad para proponer cómo deberían utilizarse y cómo deberían canalizarse estos recursos. En el acuerdo del G20 del mes de abril hay un punto que establece un sistema de monitoreo para esta suspensión de deuda y nos parece que el establecimiento de sistemas de monitoreo que garanticen una transparencia en el uso de los recursos es un mecanismo como término general importante que tenemos que recuperar, dado que es un espacio en el que hemos perdido, hemos un poco dado pasos atrás en los últimos tiempos. Sobre lo que me preguntabas, Patricia, acerca de cómo evaluamos, ¿no?, que el Fondo Monetario tenga un rol importante en esta crisis con la emisión de DGs y con otras políticas, yo creo que el Fondo Monetario Internacional en realidad opera como un banco central global y es un banco central global de los gobiernos, más allá de las políticas que haya tenido. Y podemos decir, creo que sin engañar, que nadie va al Fondo Monetario salvo que lo necesite, y podemos añadir que lo necesite desesperadamente. Entonces, hay una razón para que el Fondo Monetario tenga un papel más importante en este periodo, y es que la gravedad de la situación es extrema y, por tanto, las fuentes de recursos van a ser muy limitadas para los países. Sabemos que todavía hay algunas fuentes de recursos privados que van a estar accesibles para algunos países y algunos países de ingresos medios, pero las condiciones se están deteriorando muy rápidamente y no sabemos por cuánto tiempo va a haber esa disponibilidad. Ya sabemos que en los malos tiempos los fondos privados se retiran y se cobijan en los operadores más seguros y digamos que por niveles de riesgo se van alejando primero de los países más frágiles, luego de los emergentes que no tienen una perspectiva muy clara, y así se va produciendo una salida. Y si recuerdan, informaba la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, hace algunas semanas, de que se ha producido la mayor salida de capitales de los mercados emergentes en toda la historia en el mes de marzo. Ha sido el mes con mayor salida de capitales. Entonces hay varios fenómenos que se están produciendo que hacen que provocan que el Fondo Monetario tenga ese lugar central. Yo creo que lo importante en este periodo es que existan condiciones de transparencia, que exista la posibilidad del diálogo, y ahí lo que puedo compartir de nuestra propia experiencia por nuestros equipos de Oxfam, más en la región de África subsahariana, donde se han creado algunos comités de organizaciones que están en diálogo con el propio Fondo Monetario, y nuestros equipos, si no me equivoco, en Uganda, Kenia, Zambia y 2 países más, lo que nos están diciendo es: estamos siendo invitados a las reuniones y estamos teniendo más apertura de la que hemos tenido nunca para estar sentados a la mesa y estar pudiendo conocer cómo van las operaciones. Bueno, esto es lo que puedo decir, ¿no? No podemos, no se trata de evaluar cuál es el rol histórico del Fondo Monetario, que eso lo podemos hacer también y lo hemos hecho en muchas ocasiones, sino de saber que en un tiempo de crisis no está porque se le quiera, sino está porque se le necesita, y hay que trabajar para conseguir las mejores condiciones posibles. Estamos viendo algunas de estas buenas señales en temas de participación y transparencia en estos últimos tiempos, y es bueno tenerlo presente. Estamos teniendo acceso a mayor información que en el pasado, y acceso a conocer algunas
propuestas de policy que no habríamos esperado escuchar del Fondo Monetario, como las afirmaciones sobre la necesidad de aumentar los impuestos, incluidos los impuestos a la riqueza o al capital. Luego hay que ver qué hay en las recomendaciones nacionales, que suelen ser otro cantar. Otra cuestión es que el Fondo Monetario tiene el papel importante con la emisión de derechos especiales de giro, pero también con todas esas facilidades de emergencia que ya se han mencionado, que ya nos ha mencionado Yolanda. Y yo diría que en toda esta emisión de DEGs, aunque es proporcional al tamaño de los países, el tamaño de sus economías, ganan más quienes están más expuestos. Yo diría que los países que menos necesitan los DEGs, aunque tengan una mayor ganancia material, bueno, pues no tienen tanto que ganar en una emisión de esta naturaleza. Y finalmente me preguntabas por estas iniciativas de futuro, Patricia, y qué es lo que podemos estar viendo en el G20, Naciones Unidas, otros espacios. Yolanda ya ha mencionado algunas de estas cuestiones y, resumiéndolo mucho, tenemos necesidad de iniciativas de financiación y de iniciativas de alivio, gestión o reestructuración de deuda. Las dos van a ser fundamentales. Ya hemos hablado de derechos especiales de giro. Financiación concesional, o lo más concesional posible, va a ser necesaria en muchos países. Por supuesto, los más pobres tendrán acceso a algunos recursos en forma de donación, pero hay que conseguir las mejores condiciones por debajo de mercado para tantos países como sea posible. Ese es como el grueso. Yo diría que en el campo de la deuda externa y también de la deuda interna vamos a necesitar medidas de suspensión y cancelación de deuda. A pesar de que los países de ingresos medios no están en esa lista inicial que se ha planteado en la iniciativa del G20, tengamos pocas dudas de que, dada la situación crítica de muchos países de ingresos medios que tienen economías, algunas de ellas que se pueden considerar sistémicas, otras economías suficientemente grandes para que un default tenga un impacto sobre muchos acreedores, van a estar en situaciones que van a necesitar de acción urgente. Y yo creería que este año 2020 va a ser un año donde vamos a estar viendo iniciativas, movimientos sobre deuda multilateral, sobre deuda privada, sobre deuda bilateral también en algunos países de ingresos medios. Cierto que no es lo más inmediato ni lo más rápido, pero yo creo que no deberíamos descartarlo y desde la sociedad civil tenemos que demandarlo porque va a ser fundamental. Dos líneas más que tienen que ver más con lo estructural y con el largo plazo. En el fondo, lo que nos está revelando esta situación de crisis, si miramos específicamente el campo de juego de las deudas, es que no tenemos un sistema funcional y no tenemos, en realidad, lo que es aún más preocupante, no hay nadie al cargo. Cuando uno pregunta qué tiene que pasar para que se suspendan o se cancelen o se tomen medidas sobre la deuda privada, unos se miran, el Fondo Monetario pide amablemente comparabilidad de trato, el G20 dice que solicita que los privados hagan algo, los privados se miran entre sí pero no tienen un organismo que coordine sus acciones y en el fondo lo que tenemos es que hay una ausencia de un sistema donde se puedan tomar decisiones para beneficio, para el bien común, en este caso, ante una crisis que es una pandemia como no hemos tenido en 100 años, como no hemos vivido en 100 años como humanidad. Y la otra cuestión que querría plantear es que también vamos a necesitar que la iniciativa del G20, que las iniciativas que tienen que llegar de alivio de deuda multilateral, incluso si no son las que demandamos, que hablan de cancelación, sí que impliquen retrasos, reestructuraciones significativas y otro tipo de medidas de la deuda multilateral también tienen que llegar y en el fondo vamos a necesitar que haya una iniciativa que englobe todas estas partes, ¿no? Necesitamos un sistema de reestructuración, pero además en este 2020, con esta situación urgente, necesitamos una iniciativa integradora de todas las partes para que permita una negociación y una resolución de esta situación tan urgente. Y el último comentario que querría hacer es que hay una cuestión geopolítica muy importante de fondo en la emisión de los derechos especiales de giro y en toda la cuestión del tratamiento de la deuda privada y de la deuda bilateral. La deuda bilateral es el principal acreedor bilateral hoy
ya saben todos ustedes que es China. Entonces se produjo una gran presión colectiva de los donantes y de los acreedores tradicionales para que China fuera parte del paquete de suspensión de deuda del G20. Pero cuando pasamos la página y miramos a la deuda privada, en realidad la deuda privada está en buena medida en manos de agentes financieros, agentes bancarios que están basados en los países, pues en los países del G7, en los viejos países ricos. Y ahí es donde la presión cambia de dirección, y donde hace falta para que China siga haciendo su parte, podríamos decir, en reestructuración bilateral, va a hacer falta acción en deuda privada por parte de los demás, y esta acción de los derechos especiales de giro, muy especialmente. Hemos escuchado en días pasados palabras muy claras. El co-chair del Club de París fue muy claro señalando a Estados Unidos y señalando la irresponsabilidad de no llevar adelante esta emisión, que es urgente para todos los países, y creo que también va a haber una presión significativa en esa dirección. Parecería que por ahora no en las magnitudes que se están proponiendo en propuestas como las que nos planteaba Andrés, pero al menos sí en magnitudes que tendrían un impacto menor pero significativo. Y lo dejo aquí, Patricia, para que podamos pasar a conversar y al diálogo. Muchas gracias. Quizás mientras alguien más plantea una pregunta, yo quería aprovechar para dialogar con Jaime sobre el tema de la ley y los montos. De acuerdo a la ley de 1968 del SDR Act, de esa época, en efecto no se requiere ley del Congreso para un monto que llega por distintos cálculos del umbral hasta más o menos 650 billones de dólares. Pero en cambio, ahí lo que sí exige la ley del 68 es un periodo de espera de 90 días desde que la administración, es decir, la Secretaría del Tesoro, manifiesta su intención de votar a favor, tiene que mandar una carta al Congreso y, bueno, simplemente notificarlo, pero recién puede votar 90 días después. Así que la segunda razón por la cual apoyamos esta ley no es solo para aumentar el monto, sino también para no tener que esperar los 3 meses, que en una época como la actual 3 meses puede ser demasiado largo, ¿no? Así que tal vez inclusive dentro del propio debate legislativo, si es que no hay un avance por el monto, tal vez sí se puede hacer un cabildeo para hacer una especie de waiver, una exoneración de esos 90 días, ya sería un gran avance, ¿no? Porque serían 650 ahorita y, digamos, en este instante, y seguir peleando por el monto más grande, pero ese waiver podría ser la clave de todo, y ese pareciera que no es una cosa difícil de alcanzar. Lo difícil sigue siendo convencer a la administración Trump que proceda, y esa es una tercera razón por la cual está el proyecto de ley ahí, para que justamente producto de las negociaciones interpartidarias sea no una manera de esperar que la administración Trump lo logre, sino como parte de un acuerdo político, y ya cuando se vuelve ley simplemente es obligatorio de cumplir. Entonces, sí hay todas estas dinámicas, y es terrible y refleja lo colonial que sigue siendo el instrumento, de que aquí entre compañeros tenemos que seguir discutiendo las dinámicas políticas del bipartidismo estadounidense, digamos. Ese es el que termina marcando la agenda planetaria, y es lamentable, pero bueno, refleja la realidad sobre la cual estamos trabajando. Respondo muy rápido, si te parece bien, Pati. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Me parece buenísima la idea del waiver, como de esta sugerencia de levantar la obligación de la espera. Nosotros, que sepas que estamos respaldando esa ley. Tenemos el equipo de Oxfam en Estados Unidos está apoyando el avance de la ley y va a tenerla como parte de sus estrategias de diálogo político. La única cuestión es que sabemos que va a ser complicado en un año electoral, además es especialmente complicado, y como dices tú, el gran obstáculo es la administración americana, y los motivos son básicamente geopolíticos. El principal motivo aludido y expresado en algún caso públicamente ha sido
que la emisión también favorecería la emisión de derechos especiales de giro en Irán o en Venezuela, que son países que son enemigos y por tanto sería una manera de romper sus propias políticas de bloqueo hacia esos países. Entonces, este es el nivel de algunos de los argumentos, es complicado hacerlo avanzar, pero confiamos en que ese juego de vasos comunicantes en las presiones entre deudas privadas, deudas multilaterales y deudas bilaterales pueda empujar a Estados Unidos en esta dirección, y nos anotamos esta cosa del waiver. Estaba justo hablando en un chat con los amigos de Oxfam allá, que están viendo cómo articularse mejor para empujar estas iniciativas, así que les voy a pasar una notita rápida y quedamos en contacto para seguir hablando de esto. Gracias, Andrés, y gracias, Jaime. Y en efecto, creo que todavía tenemos el tiempo para poder movilizar y tener acciones también desde la región de América Latina. En parte, ese es uno de los objetivos a los cuales se apuntaría el tener este conversatorio inicial. Me gustaría darle la palabra a Regina, que tiene un comentario, una pregunta específica desde Brasil, y luego a Jorge Coronado. Adelante, Regina. No, de verdad, no es que me expresé mal. No quería comentar de Brasil, era una pregunta en realidad, porque de eso no se habla por acá. Primera vez que escuché fue cuando Andrés habló en la reunión del grupo de Latindar. Me gustaría preguntar si eso sería una buena opción para Brasil, porque nadie habla acá, no sé por qué. Solo eso, una pregunta. Y gracias por todo. Gracias, Regina. Tal vez podemos también tomar la pregunta de Jorge y luego responder. Jorge, adelante. Hola, un saludo a las compañeras y compañeros y un saludo a la gente que está de panelista hoy. Es un placer verles, aunque sea por acá. Yo tengo dos preguntas, una específica para Andrés y otra tal vez para Yolanda y para Jaime, más en el tema de deuda. Sobre los DEC, Andrés, si podrías ampliar un poco más el tema de la libertad que tienen los países de manejo de estos recursos, ¿verdad? Porque lo has mencionado un par de veces, pero me queda todavía la duda si es tan libre la ubicación de esos fondos, el para qué del gasto, y principalmente si puedes profundizar en el tema de lo que significa el endeudamiento de estos DEC, un poco ahí en general. Y sobre deuda, ahora casi todos los países de América Latina están recurriendo a estos fondos rápidos de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Ya Costa Rica, por ejemplo, tiene 508 millones aprobados, pero mi preocupación es que nos vienen señalando el Fondo Monetario, incluso en conversaciones que hemos tenido, que son fondos sin condicionalidades, sin ningún tipo de reserva, pero resulta que lo que empezamos a ver en todos, en el formato, en la mayoría, es que empiezan a colocar compromisos en el documento, se empiezan a asumir compromisos por parte de los estados y luego hay anexos que como anexos uno tendería a pensar que no son los fundamentales. En esos anexos se viene planteando recomendaciones de sostenibilidad de la deuda. Y entonces ya nos dicen, no son condicionalidades, pero sí recomendaciones. Por ejemplo, les doy, para finalizar, un caso concreto de esto del Fondo Monetario. En el caso de Costa Rica están diciendo, uno, que el compromiso del gobierno es reducir el proceso de aumento del déficit fiscal que va a tener como resultado del COVID, y la recomendación que hacen en el anexo de manejo de deuda es que Costa Rica, para equilibrar finanzas públicas, empiece a vender activos.
estatales a partir del 2021-2022. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos en estas que va a provocar esta apertura del Fondo Monetario? Ya nos dicen que son decenas de países y qué implicaciones tienen el tema de la deuda a nivel de nuestros países post-COVID, ¿verdad? Post-COVID, eso era. Gracias. Entonces, Ricardo Moro también tiene una pregunta. Adelante, por favor, Ricardo. Bueno, antes que todo, gracias a Latina de organizar este encuentro y segundo, realmente un gusto ver caras bien conocidas y queridas, que unas de las cuales no veo desde años. Y bueno, solo 3 consideraciones rápidas. Una sobre el mecanismo en Estados Unidos. Sí, yo realmente no sé si es más fácil conseguir el consenso del Tesoro americano o si no es estadounidense, o si no es más fácil conseguir el consenso del Congreso. Allá, efectivamente, como ustedes lo estaban diciendo, hay toda una pelea entre los dos partidos, y quizás que el Congreso sea más avanzado y progresista de la administración. Pero bueno, creo que la cosa que decía al final Jaime sea muy relevante sobre la necesidad de pensar en la reforma de la arquitectura financiera internacional en la perspectiva de crear un nuevo marco, nuevas reglas para manejar las cancelaciones, anulaciones de deuda. Cuando hace 20 años hemos manejado este tema, yo no creo que haya una mayor capacidad de los países, de las instituciones, los gobiernos y del Fondo Monetario de manejar todas estas operaciones en unos casos de canje, pero en la mayoría con el IPIC de anulación. Y fue posible creando una nueva regla, una forma, una iniciativa ad hoc. Claro, no es muy fácil porque no hay un consenso en este momento. La campaña de la época era una campaña de años y logró efectivamente contar con un éxito. Y por varias razones también geopolíticas que existían a la época. Pero creo que sí, probablemente necesita, cuando hablamos de reforma de la arquitectura financiera, pensar también a la creación de un marco, de un instrumento permanente, no extraordinario, o sea, no el caso por caso para esto. Pero la pregunta fundamental que me gustaría compartir con ustedes, ¿ustedes qué piensan de la posibilidad de una emisión, no solo a través del Fondo Monetario con los derechos especiales de gira, pero una emisión directa de los bancos centrales? Ahora, claro que si un banco se pone a emitir moneda en este momento, cualquier persona le dice, ¿qué estás haciendo? Es irresponsable, y se puede traducir con operaciones especulativas en inflación. Pero si una operación de este tipo es concordada entre varios países, y no todos, esto probablemente podría determinar una disponibilidad de liquidez en las manos de los gobiernos. Claro, es totalmente transgresivo esto, obvio, pero en la mano de los gobiernos sin la retroacción, ¿cómo decir? La contradicción de recibir en contra una desvaluación o una inflación porque hay demasiada liquidez en el momento en que todo lo hace. Porque en este momento todos están hablando de nueva liquidez a frente de deuda. Acá el tema es crear liquidez y recursos financieros en las manos de los gobiernos sin nueva deuda. Que si nos endeudamos más, ya es insostenible. Ahora, yo me acuerdo, hablando del Fondo Monetario, que era, no sé si 1997 o 98, entonces la prehistoria, que se hizo una venta de oro y para financiar la primera fase de IPIC, y estuvo totalmente irresponsable, porque la anunciaron antes, la hicieron y estuvo un desastre porque el precio del oro cayó exactamente gracias a esta emisión en el mercado de oro y realmente fue una estupidez. Pero se hizo la misma cosa después un año y medio, en 1999, exactamente para financiar el IPIC 2. Se hizo esto de forma concordada entre el Fondo Monetario y bancos centrales, y
no aprendí la cámara, si me ven, en forma concordada, y me acuerdo que estuvo un éxito y sin ninguna perturbación en el mercado de los commodities y en el mercado del oro, y permitió de crear recursos para el Fondo Monetario para financiar su parte de la iniciativa de cancelación. Entonces yo me pregunto, a ustedes, ¿por qué no pensaron una emisión concordada de los varios bancos centrales en Latinoamérica? Por ejemplo, sería más fácil lograr un consenso de todos los países de la región y hacer esto, entonces ser un poco más protegido si lo hace solo un país. ¿Qué piensan de esto? Gracias, Ricardo. Muy interesante que hayas levantado el tema del oro. Y me gustaría, por favor, darle la palabra ahora a Humberto Ortiz. Un gusto, Humberto. Adelante, por favor. Bueno, miren, yo tengo una preocupación quizás un poquito más estratégica, pero que se ha dicho, ¿no? Porque hay que hacer una reflexión a fondo, me parece, todo esto. Desde Perú, que, bueno, curiosamente estamos como el país más afectado después de Brasil, con más de 70,000. Sin embargo, parece ser que es uno de los países que está haciendo mayores muestras, ¿no?, sobre el COVID. Y hay un subregistro notable, me parece a mí, del impacto de este mal. Entonces creo que todavía necesitamos analizar mucho más el impacto social, político y económico de este asunto y la caída del crecimiento previsto. Yo creo que sería importante una reflexión, no estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo un comentario, en el corto, mediano y largo plazo, porque este tema va a cambiar las cosas radicalmente. Creo que ya el Papa de manera, lo ha planteado, ¿no?, con este asunto del pedido de la total reducción o total condonación de la deuda externa, y cuando plantea también el salario universal, que ha suscitado todo un debate en los países, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver 3 fases, por lo menos. Esta fase en la que estamos, que todavía está el COVID creciendo, desgraciadamente, en muchos países. En segundo lugar, el tema de la transición y el post-COVID, porque yo creo que el post-COVID no es inmediatamente después del COVID. Creo que hay un tiempo de transición y habría que definir todas las implicancias económicas y financieras y políticas, sin duda, de esa transición. Creo que esto lleva también una reflexión mucho más fina a nivel de los países pobres altamente endeudados con respecto a los países medios. A nosotros, bueno, a mí y a varios nos ha dejado muy preocupados la alegría que ha tenido el gobierno peruano de decir que fácilmente colocó, según parece hasta el momento, 6.000 millones de dólares en las plazas financieras internacionales para el financiamiento, y la meta de financiamiento de las acciones frente al COVID es alrededor del 12% del PBI. La gran pregunta es, ¿quiénes se benefician de esto? ¿Quiénes son los tenedores de los bonos de la deuda soberana? El tema de las finanzas éticas tiene que ser visto, y hay que ver también, y yo pediría a todas que estamos en esta conversación, poder analizar un poco más qué está pasando con los flujos financieros internacionales. Es decir, un escándalo que leí hace poco en un artículo es que mientras crece por un lado la enfermedad, crece también las grandes inversiones de las grandes entidades, de las empresas, las extractivas, los capitales financieros. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que analizarlo de manera más profunda, porque a mí me parece que tenemos que tener una sospecha sobre estas emisiones de derechos especiales de giro. No creo que es una emisión neutra. Y creo que tenemos que tener esa reflexión más a fondo, de una manera más holística. Es lo que quería mencionar. Gracias por su paciencia. Gracias, Humberto. Claudia también pregunta en el chat, ¿qué implica para la economía emitir dinero de la nada? Y creo que esta pregunta también se la puede responder, ¿qué implica para nuestros países y qué implica si son otros los que lo emiten y más bien vienen a respaldar nuestras reservas? Pregunta si significaría continuar con la especulación del sector financiero y no profundizar en la producción real de la economía y en el tipo de economía basado en el dinero y la especulación. Me gustaría entonces ceder la palabra a una última pregunta de Adrián Falco y luego pasaríamos a una respuesta y reacciones de parte de los panelistas. Adelante, Adrián.
Gracias, Pati. Buenos días a todos y a todas. Gracias Yolanda, Andrés y Jaime por las exposiciones muy claras y reveladoras en muchos casos. Yo quería hacer una pregunta respecto de qué lectura están haciendo ustedes sobre el proceso argentino, el proceso de renegociación de deuda argentino, que tiene muchísimos condimentos variadísimos, porque por un lado la jefa del Fondo Monetario permanentemente nos brinda su apoyo, que es declamativo, porque en la práctica no se ve, y en ese marco estamos en una negociación con los acreedores privados que directamente operan con medios de comunicación y sectores judiciales para empantanar la cancha. En el mismo marco estamos intentando generar una ley que nos permita cobrarle un impuesto a las grandes riquezas, porque no tenemos manera de financiar el desastre que está provocando el COVID en Argentina. Bueno, en ese marco, digo, ¿qué lectura están haciendo ustedes de acuerdo al trabajo que vienen haciendo respecto del proceso de negociación de deuda argentino? ¿Dónde creen que va a terminar y en qué estado está? Gracias, Adrián. Entonces pasaríamos, por favor, a los panelistas a responder a las preguntas. Si están de acuerdo, en el mismo orden. Andrés, Yolanda y Jaime. Andrés, adelante, por favor. Gracias. Gracias a todos y todas por sus preguntas. Paso a ver algunas cosas, algunas respuestas, ¿no? Quizás comienzo primero por la de Jaime, sobre el tema de si realmente son DEC sin condicionalidades, sin condiciones. Y sí, yo me atrevo a ser bastante directo y digamos, lanzándome ahí con fortaleza. Los DEC son absolutamente sin condicionalidades. Así fueron creadas en los 60s y así fueron emitidas en el 2009, así las recibimos nosotros y así está negociándose ahora, a tal punto que la mejor evidencia que no tienen condiciones es que Estados Unidos no lo quiere hacer, con el argumento de que no tienen condiciones. Ellos hablan del moral hazard inclusive, ¿no? Del riesgo moral, de que cómo se les va a dar plata a los pobres sin condiciones. Significa que van a poder hacer lo que quieran, sí, lo que quieran. Y de hecho esa es parte de la razón, como mencionó Jaime, de que se oponen a que le llegue ese dinero a otros países como Irán o Venezuela, porque evidentemente es dinero que sirve para cualquier fin. Y esa fue la experiencia nuestra en el Ecuador. Ahora, la restricción del uso de los derechos especiales de giro no viene tanto por afuera, que como he explicado, sin condiciones, sino por las legislaciones nacionales y las relaciones entre banca central y ministerios de finanzas o la lógica presupuestaria. Ahí la mayoría de países del mundo han heredado todavía una estructura absolutamente neoliberal ortodoxa, en donde los bancos centrales son autónomos e independientes, con restricciones inclusive respecto a su patrimonio. Pero en casi todas las legislaciones, así como hay esa lógica de autonomía e independencia de la banca central, siempre hay una pequeña válvula de escape, que es las utilidades de la banca central, las ganancias de la banca central, en donde al finalizar el año fiscal, el Banco Central sus ganancias las transfiere a los ministerios de finanzas. Entonces esa pequeña válvula de escape, ¿qué consideras ganancias? Si las ganancias son operativas, o si es que las ganancias, por ejemplo, de revalorización patrimonial o la de asignación de recursos extraordinarios, como pueden ser los DEG, se puede transferir a los fiscos. Y de ahí, obviamente, aplica la legislación nacional en materia presupuestaria, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el mecanismo para que pueda servir directamente como un instrumento de carácter fiscal, pero requiere, evidentemente, una coordinación entre todas las partes. Así es como lo hicimos en Ecuador, pero yo sé que la mayoría de países en el 2009 no hizo algo similar, ¿sí? Extrañamente, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde los DEC llegan directamente al fisco y no a la Reserva Federal. Sí, en Estados Unidos los DEC llegan a un fondo que se llama el Exchange Stabilization Fund, que lo administra la Secretaría del Tesoro directamente. Entonces, bueno, esa es la muestra de que nos puede servir para nosotros para argumentar que cuando lleguen, que ojalá sea pronto y ojalá sea una gran magnitud, decir, no, pero miren, si en Estados Unidos los DEC los administra el Tesoro, porque en nuestros países también no logramos transferir eso para justamente la lucha contra
el COVID y la pandemia, etc. Pero en el peor de los casos, igual simplemente sirve como un mecanismo, y ahí ato a la segunda pregunta de la emisión, para, digamos, fortalecer los balances de los bancos centrales nacionales y permitir emisiones extraordinarias de dinero, sea para financiar al fisco con una suerte de préstamo recurrente o indefinido, como en el caso de lo propuesto en el Ecuador, y una figura del sobregiro bancario para que los ministerios de finanzas puedan tener saldos negativos en sus cuentas corrientes en los bancos centrales, o simplemente, y ya viene a ser una medida incluso más innovadora, más radical, lo que ahora se llama el dinero electrónico de banca central, para que los bancos centrales asignen dinero directamente a la población. Eso ya requiere, digamos, un salto aún más grande, no solo a nivel conceptual y jurídico, sino también de carácter tecnológico. Una pregunta había también sobre si estamos de acuerdo con que los bancos centrales coordinen una emisión nacional para estos fines. Yo creo que sí, totalmente, eso se puede hacer. Los DEG ayudaría en ese sentido a fortalecer el balance, pero no hay ninguna restricción conceptual ni política, creo yo, para que eso se puede hacer. Algunos países ya lo vienen haciendo mediante mecanismos indirectos. Sería positivo, pero no creo que es en vez de los DEGs hacer las emisiones nacionales, sino que justamente los DEGs pueden otorgar esa fortaleza para poder avanzar en las emisiones nacionales. Puede haber un descanso de plazos, digamos, ahorita empezamos a emitir y en un par de meses llegan los DEGs, está bien, perfecto. No es necesario que primero lleguen para hacer lo otro. Yo creo que ahí no habría algún impedimento. Y sobre la pregunta, quizás volviendo a lo de Jaime, de la cuestión de los DEGs, si son o no son deuda. Lamentablemente hace algunos años el Fondo Monetario Internacional cambió la metodología de estadísticas de la balanza de pagos y de la estadística externa, e incluyó a los derechos especiales de giro en las fórmulas convencionales sobre deuda externa, pero simplemente lo incluyó, digamos, en el indicador, pero no cumple toda la definición de lo que nosotros convencionalmente entendemos como deuda. Y el cambio fue el siguiente, perdón por este paréntesis, pero es el detalle ahí lo que cuenta. La definición decía: deuda es obligación del pago del capital e intereses, ¿ya? Capital e intereses. Y adivinen qué cambió el Fondo Monetario, puso: la deuda es obligación de pago del capital o intereses. Con una letra cambiaron la definición abruptamente, porque sí, los DEGs deben pagar intereses, pero no se debe pagar el capital. Y el interés es ínfimo, como les demostré en la presentación, pero con ese simple cambio ya cambiaron la definición y argumentan que los DEGs son deuda. Pero en la vida real no lo es. Lo que se paga es una especie de comisión por la administración de los DEGs al FMI, de este 0,05%, pero el capital nunca es pagable, al menos que el país decida retirarse del FMI. E incluso si se retira, ¿con qué tiene que pagar esos DEGs? Con moneda nacional. Entonces, es realmente mucho más administrable, y en ese sentido no es deuda ni tiene la condicionalidad. Me sorprende mucho lo de Costa Rica, que hayan exigido eso. Bueno, no me sorprende, digamos, me llama la atención lo de la sostenibilidad, que ponen que hay que vender activos en el futuro. Ahí quizás nada más una digresión rapidita. Nosotros como Ecuador recibimos un financiamiento de emergencia en el 2016 del FMI, cuando hubo el terremoto en el Ecuador. Y sí, digamos, se requieren nada más una carta, pero el desembolso es en una sola ocasión. En ese sentido, aunque tuviese condicionalidades y recomendaciones, no tienen los dientes para poder seguir exigiendo que eso se cumpla, porque ya te dan el desembolso de una sola vez. Donde sí parece que hay algo de condicionalidad, y eso es por la experiencia de Ecuador vivida recientemente, la semana antepasada, es en los requisitos de transparencia de información. En el Ecuador había habido algunos problemas en la contabilidad macroeconómica, y el FMI no autorizó el desembolso hasta que se haga la corrección en las cuentas fiscales, ya una cuestión más contable, pero
Esa es mi experiencia que les puedo compartir, pero evidentemente no deja de ser deuda, y cuando toque repagar eso generan un nuevo requisito de divisas, en donde viene nuevamente el FMI y te dice, bueno, ahora te presto para que me pagues, pero ahora sí en un programa de condicionalidad dura como los que hemos estado acostumbrados en la región. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, aprovechando mi posición de moderadora, me gustaría retomar dos puntos o complementarlos. En ese sentido, respecto a si es deuda o no, en efecto, es algo que hemos estado desde la Tindad y otras redes planteando la importancia de tener un indicador que no solo mida el saldo de la deuda sobre el PIB, que es donde recaería este indicador si recibiéramos DEX, sino también incluir un indicador del servicio de la deuda sobre, obviamente no sobre el PIB, serían sobre ingresos fiscales y otro tipo de criterios. Y ahí sí, ¿no? Para mirar la capacidad de pago a futuro, porque nos medimos solamente hasta lo que tenemos en stock el año pasado, pero si midiéramos además la capacidad de pago a futuro, en ese indicador no entrarían los DEX, porque no es un servicio de la deuda. Estos créditos de acceso rápido a los que se están acogiendo varios países, no tienen condicionalidad. ¿En qué sentido? No piden una condición previa para su desembolso. Entonces, el desembolso se hace, no hay una condición previa para ello. Sin embargo, y ante las estadísticas fiscales de nuestros países, ya tenemos un déficit, por varios años, pero en los últimos todos los países de América Latina ya registraban un déficit. Por lo tanto, esos recursos, de alguna manera, y hablando ya más en términos de gestión pública, vienen a cubrir ese hueco fiscal que ya teníamos, y al momento de repago de esta deuda, lo más probable es que no tengamos. Nada más ese comentario de mi parte, y por favor le quisiera dar la palabra ahora a Yolanda con tus respuestas y reacciones a lo que hemos ido escuchando y tus comentarios finales. Gracias, Patricia. De hecho, intentaré ser breve y no repetirme. Lo primero es simplemente reforzar esto que decías ahora, Patricia, y que decía también Andrés respondiendo a Jorge. Efectivamente, como hay un solo desembolso, no hay condicionalidad para ese desembolso, pero en ese documento Jorge mencionaba el caso de Costa Rica, yo mencionaba antes el de El Salvador, pero si vas mirando uno a uno, en todos ellos hay recomendaciones y ya se anuncian que esas recomendaciones es ajustes, digamos, a partir de 2021, cuando estos países, para poder devolver estas ayudas y cubrir esos déficits estructurales que se van a agrandar con los impactos de la COVID, tengan que volver a acudir al FMI, esta vez con programas que sí que tienen condicionalidades, ¿no? Eso es así con el FMI, pero es así en Europa con los fondos de la Unión Europea, ¿no? Nosotros también nos han dicho, los fondos que lleguen de Bruselas a España o a Italia van a ser sin condicionalidades hasta que llegue el año que viene y haya que refinanciar esos fondos y se puedan aplicar condicionalidades, ¿no? Y en la cuestión que decías ahora, Patricia, también, la cuestión del indicador, yo creo que es bueno también, no sé si aprovechar, pero poner encima de la mesa esa necesidad de nuevos indicadores para evaluar la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Ese indicador de capacidad de pago, que es de servicio de deuda respecto a ingresos, es importante, pero también lo son otros indicadores que puedan poner encima de la mesa la capacidad de esos gobiernos de cubrir los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, el gasto en sanidad, el gasto en educación o afrontar la vulnerabilidad climática, ¿no? Desde ahí, en Eurodad sí que estamos fomentando que se haga todo un debate alrededor del concepto de sostenibilidad de la deuda, que en el fondo es como la columna vertebral de esos informes del FMI que hacen que un país vaya hacia un lado, hacia otro, hacia una línea o hacia otra, ¿no? Y reforzar lo que decía un poco Jaime también de la necesidad de presionar ahora por esa respuesta sistemática, integral, multilateral y si puede ser fuera de los auspicios del FMI, eso ya es más complicado, pero nosotros decimos bajo los auspicios de Naciones Unidas
de un espacio de resolución de deudas que sea más justo, más sostenible, más mirando a largo plazo y eso, ¿no? Poniendo los derechos humanos en el centro. Ricardo Moro comentaba también a través del chat la cuestión de la identidad de los acreedores privados, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de campañas para reclamar cancelaciones de deuda en los años 90 e inicios de los 2000 lo teníamos más fácil, ¿no? Porque nos dirigíamos o bien al G8 o bien al Banco Mundial o al FMI y poco más, ¿no? Y ahora la situación se ha complejizado muchísimo más, ¿no? Sí que hay alguna gente trabajando en esta cuestión, viendo cómo podemos identificar esos fondos de inversión que están detrás de los bonos de deuda, pero es imprescindible que en estas próximas semanas podamos coordinar, digamos, algún tipo de estrategia para ver cómo se puede abordar la cuestión de esa deuda con los mercados financieros en casos como en el de Argentina, pero también en muchos otros casos, ¿no? Y poner encima de la mesa la identidad de esos acreedores pues puede ser una de esas estrategias, ¿no? Ahí, por ejemplo, puede ser útil hacer ejercicios de monitoreo y voy a utilizar esa palabra conocida por todos nosotros de auditorías de deuda, ¿no? No auditorías de deuda como el proceso que se realizó en Ecuador, y aprovecho para saludar también a Hugo, que no sé si aún está por ahí, a Hugo Arias, pero sí procesos, digamos, que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, puedan, digamos, estudiar, analizar cuál es la composición de la deuda de los diferentes países en situación de impago o de default, y compartir mecanismos para identificar a esos acreedores, las estrategias que podemos utilizar con todos estos acreedores, ¿no? Y simplemente voy a comentar también, respondiendo a Adrián, en el caso de la estrategia de Argentina, creo que es importantísimo establecer vías de intercambio de información, porque es muy complicado seguir qué es lo que está sucediendo en Argentina. Nosotros pensábamos que esta semana había una reunión con el Club de París, al final no hay reunión con el Club de París. Vamos, como sabéis, a lanzar esa carta de presión al Club de París, pero es importante, digamos, poder coordinar los esfuerzos para, si se hace alguna acción en relación a los acreedores privados en Argentina, se puede hacer como también desde Europa, desde Estados Unidos y obviamente desde América Latina, ¿no? Es complicado, yo sí que me da la sensación de que a finales de mayo veremos algún tipo de movimiento, ¿no? Probablemente no definitivo, pero habrá que estar alerta y ahí, en este caso, la información es oro más que nunca, ¿no? Segura que me he dejado muchísimas cosas, pero bueno, lo voy a dejar ahí para no alargarlas mucho más. Muchas gracias, Yolanda, y por compartir también las iniciativas en las que estamos en estos días. Está tan movida toda la incidencia y todas las preocupaciones alrededor de la deuda. Creo que con Yolanda hablamos y nos vemos más que con nuestras familias en estas semanas. Gracias, Yolanda. Y me gustaría ahora dar la palabra, por favor, a Jaime con tus respuestas, reacciones y comentarios finales. Imagino que el público lo que querrá es que sea Jaime el breve para poder terminar la sesión, así que voy a intentar conseguirlo. Lo primero, decir la alegría de escuchar las voces de viejos amigos como Humberto, como Ricardo. En fin, poder escucharos es una maravilla. Voy a intentar, no quiero responder todas las cosas, y tendría confianza en que Andrés, como banquero central, hubiera respondido el tema de la emisión de monedas concertada regional, porque yo no sé responder bien esa pregunta, la verdad, y ahí no puedo ser de tanta ayuda. Tengo más intuiciones que conocimientos para responder bien. Si alguien ha planteado que si vamos a una iniciativa, ¿cómo sería una iniciativa internacional en el día de hoy? Yo creo que una iniciativa en el día de hoy tendría que integrar a todas las partes, privados, públicos y multilaterales. Y lo que más nos falta hoy en día, la verdad, es liderazgo político para que algo así suceda. Me ha parecido bastante esperanzador ver el liderazgo político de varios líderes africanos en la última semana. El primer ministro de Etiopía, el presidente de Sudáfrica, el presidente de Senegal. No es que sean unos ángeles celestiales, pero han tenido posiciones públicas bastante claras
en materias delicadas como los temas de deuda, y eso ha permitido elevar el debate y llevarlo a otro nivel, y nos consta que fueron pieza clave sus conversaciones con el presidente Macron para que Francia pudiese apretar para forzar un acuerdo en el G20 en el que finalmente se incluyeron todos. Entonces, está la cosa difícil en América Latina para tener liderazgos como esos, pero posiblemente sería bueno poder tener algunos liderazgos que hablen de cuestiones como la justicia en la asignación de nuevos recursos, la necesidad de financiación que no sea dañina y la necesidad de proteger a los países en esta transición financiera a la que nos estamos enfrentando y que nadie sabe cuánto dura y qué es lo que viene detrás. Esto es lo que lo hace tan especial, y creo que llamar la atención sobre la enorme excepcionalidad del momento es algo que líderes que a lo mejor no quieren hablar de suspender deudas o de cosas que pueden hacer desaparecer como economías más débiles, sí pueden hablar de otros conceptos que podrían ser también de ayuda. Así que necesitamos liderazgos políticos. El tema de las reservas de oro del Fondo Monetario, que también ha salido en la conversación, es una de las cosas que también estamos planteando, tanto como uno de los mecanismos para financiar potenciales reducciones de deuda, como potenciales mecanismos para hacer que la financiación sea más concesional, que la financiación tenga mejores condiciones para aquellos países que la puedan necesitar más. Es evidente que las políticas de austeridad no han servido en el pasado y no son la receta para el futuro, y esa es una de las cuestiones que van a ser muy importantes en este tiempo. Yo creo que es algo que también estamos viendo en otra medida en Europa. También es cierto que no sabemos que el tiempo que un país puede sostenerse en base a nueva deuda en lugar de en base a impuestos es una brecha que necesita cerrarse, y eso lo hemos visto, lo estábamos viendo con los ciclos de endeudamiento en muchos países, donde veíamos que los impuestos se mantenían quietos, no había lucha contra la evasión fiscal, no se subían los impuestos al capital y otras fuentes de financiación. Por tanto, lo fácil o lo más inmediato era acudir a deuda, más con mercados con abundancia y mercados con buenas condiciones. Bueno, ahora las condiciones han cambiado y hay un tiempo en el que se puede realizar esa transformación, pero aquí un poco mirando a los clásicos, esa es la vieja equivalencia ricardiana. Toda deuda en la que se ha incurrido son impuestos pagaderos por las futuras generaciones. Entonces, cerrar esa brecha es algo que les va a corresponder a los países. Lo importante es que tengan tiempos suficientes, plazos suficientes y condiciones adecuadas, y que haya iniciativas internacionales también en materia de fiscalidad y en materia de lucha contra la evasión fiscal que lo permitan, para que esto no sea un juego de simplemente apretar y exprimir sobre la salud o sobre la economía de los países, sino que haya un ciclo largo y un ciclo razonable que permita reducir la dependencia de la deuda y aumentar la capacidad fiscal, que es una de las claves más importantes de futuro. Y sobre el caso de Argentina, Yolanda ya comentó, nosotros vemos con mucha simpatía el proceso emprendido por el Ministerio de Finanzas de Argentina. Nos ha parecido una propuesta que está llena de sentido, que debería ser atendida y que además está hecha con rigor, con seriedad y con buena fe también, y nos parece que es como debería ser tomada y como debería ser tratada. Entonces veremos los próximos capítulos. Ahí no tenemos una lectura clara de cómo va a terminar, la verdad. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias. Estamos muy agradecidos con los tres panelistas, Andrés, Yolanda y Jaime. Si estuviéramos en un evento en persona, siéntanse muy aplaudidos por todos, porque nos han brindado toda una infinidad de criterios, enfoques, conceptos, información, datos. Ha sido muy enriquecedor este intercambio, y me parece que hablo por todos en este sentido. Por cuestión de tiempo no voy a atrever a hacer conclusiones, y además estamos entre mucha gente que trabaja en el tema y cada quien saca sus conclusiones desde su ámbito de trabajo. Yo me quedaría solamente con algunos puntos, quizá más desde mi óptica y en mi trabajo con Latindad. Evidentemente es una crisis sin precedentes, y entonces en este ámbito no sabemos cuántos recursos necesitamos,
de cuánto es el hueco, cuán grande es, pero hay estas opciones a partir del Fondo Monetario y me quedo con lo que dice Yolanda, las condicionalidades se posponen y creo que es así, y entonces puede ser una opción muy viable el hacer incidencia por la emisión de estos derechos especiales de giro. No tienen condicionalidades como cualquier otro programa del Fondo Monetario, el costo es 0.5%, es casi nada, no hay que devolverlo, sí se puede utilizar para el aspecto fiscal como apoyo presupuestario, inclusive si en algún país se está viendo la posibilidad de emitir dinero, recibir esta emisión de DEX puede ser un respaldo a esa emisión de dinero. Y hay muchos desafíos por cubrir como organizaciones de la sociedad civil. Estamos abordando varios temas, hay que seguirlos abordando de mediano, largo plazo, sostenibilidad, reestructuración y en el corto plazo esta emisión de DEX, pero además el alivio de la deuda y que cualquier crédito sea concesional, sin condicionalidades. Y el desafío para nosotros que ustedes nos ponen de poder hacer incidencia a niveles nacionales, en nuestros gobiernos también, y como sociedad civil en la región. Así que sin más palabras de mi parte, les agradezco nuevamente. Creo que esta va a ser esta ha sido una muy buena primera experiencia de otras más que tengamos en esta temática y en temáticas relacionadas. Han relacionado ustedes con desigualdades, con derechos humanos, con fiscalidad, con igualdad de género. Entonces creo que tenemos mucho terreno para ir cubriendo, que ya lo trabajamos, pero en este intercambio se ha hecho muy enriquecedor. Muchas gracias nuevamente, gracias a quienes se han conectado para formar parte de este conversatorio y hasta otra oportunidad.